En el video del día de hoy vamos a estar hablando de tres generales rusos que uno fue destituido de su cargo, aparentemente por criticar la actuación del ejército ruso en Ucrania, otro que ha sido borrado del mapa, no se sabe nada de él, nada, absolutamente nada, después de ser el encargado de la invasión de Rusia a Ucrania, y vamos a hablar de un tercero que fue, pues, causó baja, digámoslo así, peregrinos, en combate en Ucrania. ¿Por qué es importante mencionar estas tres figuras? Que les digo, despedido de su puesto en Ucrania como general, Iván Popov, que ahorita voy a profundizar en cada caso, pero despedido Iván Popov, desaparecido Sergei Surovikin, el general del Armagedón, aparentemente la carta maestra de Putin para acabar con Ucrania de una vez por todas, sobre todo por la fama que tiene Sergei Surovikin, es conocido como el general del Armagedón, imagínense, peregrinos. Y la tercera figura, Oleg Sokov, que repito, murió en combate en las primeras líneas rusas en Ucrania. ¿Por qué estamos hablando de estas tres figuras militares o de estos tres generales rusos, muy cercanos supuestamente a Putin? De la plena confianza de Vladimir Putin, porque me parece, peregrinos, que esto refleja hasta cierto punto la poca confianza que ya tiene Putin de su gente cercana. Refleja la limpia que está tratando de hacer Putin con respecto a los altos mandos militares. ¿Esto después de cuándo? Del motín que intentaron perpetuar el grupo Wagner, liderado por Prigozhin, que ustedes se acordarán, hace ya varias semanas. Entonces vamos a comenzar primero con la figura número uno, y tal vez más escalofriante en el sentido de saber lo que le pasó, lo que realmente le está ocurriendo, que es Sergei Surovikin. El año pasado, peregrinos, la contraofensiva ucraniana a finales de año dio comienzo y estaba teniendo un éxito gigantesco. Estaban recuperando un montón de kilómetros que ya tenía en su posesión Rusia. De hecho, el año pasado la contraofensiva ucraniana recuperó 50% del 100% que tenía Rusia controlado en el este y en el sur. Imagínense el éxito. E iban a avanzar todavía más. Entonces Putin manda llamar a Sergei Surovikin, el general del Armagedón, conocido así por su actuación y la violentación de derechos humanos en lugares como Afganistán, Siria y el propio territorio ucraniano cuando fue invadido el territorio ucraniano en 2014, cuando se anexionó Rusia ilegalmente Crimea. Bueno, es llamado por Putin Sergei Surovikin para sustituir al comandante en aquel entonces a cargo de la invasión de Rusia a Ucrania, a cargo de todas las tropas. Entonces llega Sergei Surovikin a liderar al ejército ruso en Ucrania y tratar de contener ese avance tan gigante que estaba teniendo la contraofensiva ucraniana. Y lo logra, peregrinos. Lo logró evitando perder por completo la región de Jersón, y aunque perdió Kharkov, mantuvo Rusia ciertas posiciones, grandes movimientos estratégicos con ayuda de puentes que derribó el ejército ruso para que no pudieran seguir avanzando las tropas ucranianas, la distribución y el mejoramiento de la logística de las tropas rusas hicieron, entre muchas otras cosas, que la contraofensiva ucraniana se detuviera ahí, en recuperar solo 50% del territorio que tenían los rusos. Sergei Surovikin entonces era el héroe de Putin. Era, sí, el personaje que había salvado muchas posiciones rusas en Ucrania. Pasa el tiempo y todo va, pues digamos, bien, peregrinos, de acuerdo a lo planeado. Pero lo que pasa es que cuando se da el motín de los Wagner, empieza a salir información y Estados Unidos publica información a través del Pentágono en donde decía que había un general ruso en Ucrania que ya sabía de los planes de Prigozhin y del grupo Wagner de intentar llevar a cabo, pues, el golpe de estado o el motín en contra. Bueno, Prigozhin dice que no fue en contra de Vladimir Putin, que más bien fue en contra de los dos principales mandos militares en Rusia, que es Gerasimov
y Shoigu, pero Estados Unidos dijo, hay un general ruso que tenía conocimiento de todo. ¿Quién creen que era? Sergei Surovikin, peregrinos. Casualmente después de eso, desapareció. Desapareció de la faz de la tierra. No se le volvió a ver en público a Sergei Surovikin. No lo hemos visto desde entonces. La última vez que se le vio fue en un video donde se le ve maltratado, cansado, como si estuviera siendo amenazado, como si estuviera siendo interrogado y castigado además. Pero en ese video, que fue justo el día del motín de los Wagner, Surovikin invitaba a los Wagner a evitar el motín. Esa fue la última vez que se le vio a Sergei Surovikin. La última, peregrinos. Obviamente muchos piensan que ya está durmiendo con los peces. Obviamente ya fue retirado de su cargo en Ucrania y se dice que o está durmiendo ya con los peces, peregrinos, o está en una cárcel de máxima seguridad en Siberia, que imagínense lo que está viviendo el pobre allá. La pregunta es, ¿por qué si sabía no dijo nada a Putin? ¿Por qué si sabía del plan de Prigozhin no dijo nada para que lo detuvieran? Pues porque al parecer le convenía que Putin fuera debilitado. Esto en sus intereses de Sergei Surovikin de también buscar, ¿por qué no?, la presidencia de Rusia. Al fin y al cabo tenía mucha fama, buena popularidad, era conocido como el general del Armagedón, o sea, gozaba de muy buena aceptación para intentar competirle a Putin. ¿Qué pasó con Iván Popov? Él estaba a cargo de una brigada rusa en el frente en Ucrania y lo que le pasó a Popov, y esto fue declaraciones que él dio a la agencia de noticias Reuters, él no está muerto, pero él dijo que fue destituido de su cargo por criticar a Sergei Shoigu, el ministro de la Defensa de Rusia, y a Valery Gerasimov. Criticó a estas dos figuras militares rusas que, por cierto, eran las que Prigozhin ya no quería en el Kremlin y que supuestamente por eso perpetuó el motín. Iván Popov dice, yo critiqué su actuación como ministros y como encargados de lo militar en Rusia. Lo critiqué porque nos hacían falta armas, nos hacían falta tropas, nos hacía falta logística, nos hacía falta combustible y ellos eran los encargados de dárnoslos. Entonces fue destituido. Al parecer no se acepta ninguna crítica en el Kremlin. Y el último personaje, peregrinos, que es Oleg Sokov. Bueno, él fue un general ruso de muy alto nivel que perdió la vida en combate en Ucrania. ¿Por qué él también demuestra lo que les digo? La falta de confianza en Putin o la inseguridad de Putin, de la gente que le rodea. Porque dicen en Rusia que pues, el ejército ruso no pudo proteger a uno de sus principales generales en combate, peregrinos. Es muy grave eso a niveles militares. Entonces, bueno, yo les preguntaría a ustedes, ¿creen realmente que Putin peligra y que alrededor de él hay personas interesadas en quitarlo del poder, en sustituirlo? Uno de ellos puede ser Sergei Shoigu, Ojo con eso, peregrinos. Me encantaría leerlos en los comentarios. Muchas gracias.